Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de ciencia y literatura. Se ve todo verdecito, ¿no es cierto? Porque hablamos de ciencia. Ciencia va involucrada nuestra naturaleza, nuestros árboles, nuestros bosques, nuestros animalitos, esos hermosos ríos. Miren aquí, tenemos aquí un río, así una cascada. Qué bella esa cascada, ¿no es cierto? Cuando hablamos de ciencia, llevamos nuestra imaginación hacia el agua, a árboles, ¿no es cierto? ¿Te sucede? A mí me sucede eso. Yo dejo volar mi imaginación. Así que tú también deja volar tu imaginación cuando hablemos de ciencias naturales. Hoy vamos a seguir compartiendo sobre la materia, como es el agua, porque el agua es una materia, ¿no es cierto? ¿Pero qué dijimos de la materia? Que era un cuerpo que ocupaba un lugar en el espacio, y el agua ocupa un lugar en el espacio. Ya en la clase anterior vimos sobre el agua y sus estados, ¿no es cierto? El agua estaba en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. También conversamos y vimos que el agua era inodora, incolora, insabora, que no tenía olor, no tenía sabor, ni tenía color. También vimos algo muy importante, como su simbología, ¿no es cierto? ¿Cómo denominábamos cuando veíamos el agua, para no poner así? Poníamos la letra H2O, porque tenía oxígeno e hidrógeno, ¿no es cierto? Esas eran las composiciones, son las composiciones del agua, las composiciones químicas del agua. Todo eso todo eso hemos conocido del agua, ¿no es cierto? Ahora vamos a seguir conociendo un poquito más sobre el agua, pero primero vámonos a cantar juntos. Así que yo te invito a una cancioncita, al cuento de 3. Yo te cuento, ¿no es cierto? Porque a ti te gusta que yo te cuente para ponernos a cantar un poquito. 1, 2 y 3. Así la semana que vienes escapándote del baño. ¡Hola, Tito! Por fin mi sobrino me viene a visitar. Y veo que no viniste solo. ¿Que no vine solo? Trajiste una mosca de compañera. Tienes que esconderme porque estoy jugando a las escondidas con mis hermanos. ¿A las escondidas? ¿Por qué no te escondes dentro de la bañera? Buena idea. Nadie me va a encontrar ahí. Sí, y de paso abres la ducha y te das un baño que hueles un poco apestoso. ¿Cómo quieren que me bañe? Sí, es urgente. Me tienes que ayudar, Pepe. Tenemos que hacer que mi sobrino se bañe. ¡Claro, señor! ¿Y cómo hacemos? La trampa funciona a la perfección. Solo tenemos que esperar. ¡Sí! ¡Y jalar de la cuerda cuando llegue el Tito! ¡Escóndete, Pepe! Ahora, Pepe. ¿Qué pasa, Pepe? Acciona la trampa. ¡Es que no funciona! ¡Espera, Tito! ¡No te vayas! ¿Yo sé no? ¡Sí, se me escapó! No me digas nada, tío. No pienso
bañarme. Solo quería que me acompañes a hacer la recorrida por la granja. Es una buena manera de que tu madre no te encuentre y te haga bañar. Sí, es una buena idea. Pero primero me pondré esto en la nariz. ¿Qué pasó? Creo que se desmayó por el olor. 1, 2, 3, parece que están todas desmayadas. Mejor vámonos. Lola y el ingeniero también. Tendré que darles pizzas para sus hocicos. A ellos también. No puede ser, tío Simón. Nadie soporta mi mal olor. Mi tío también. Mi mamá tenía razón. Necesito bañarme. ¡Ahora sí! ¡Este es mi sobrino! Hicieron bañar a la fuerza al cochinito, ¿no es cierto? Que no se quería bañar. ¿Qué le pareció el videito, ah? Sí, un video muy divertido. Me gusta porque estamos viernes y tenemos que divertirnos. Así que ya saben, los cochinitos, tenemos que hacerle una trampita y hacerlos bañar, ¿ah? Muy bueno. Vamos a seguir entonces con nuestra clase de ciencias naturales. Conocen. La materia puede cambiar de estado por variaciones en la temperatura. Un ejemplo de ello son los cambios por los que atraviesa el agua en la naturaleza. El agua atraviesa muchos cambios, ¿sí? Pasa de estado líquido a gaseoso, de gaseoso sabe pasar a líquido o de líquido a sólido, ¿sí? O de sólido a líquido. Hay una variación, pero vamos a conocerlo. Vamos a ver aquí, para ir conociendo un poquito más, sobre todos estos cambios que pasa el agua. Cambios de estados del agua. El agua puede pasar de un estado físico a otro por acciones de frío o del calor, ¿sí? Cambia de estado de líquido, puede cambiar a sólido, ¿sí? Esto lo puede hacer a través del frío o del calor, dice, ¿no? Estos cambios de estado son evaporación, condensación, fusión y solidificación. Vamos a ver cada uno de ellos para irlos conociendo. La evaporación. ¿Qué será la evaporación? Vamos a leer un poquito. La evaporación es la primera etapa del ciclo del agua. La evaporación ocurre cuando el agua se calienta y se convierte en vapor. Cuando el agua se calienta, se convierte, dice, en vapor. Cuando se va a través del sol, se la lleva, ¿sí?, hacia las nubes. Vamos a ver, se convierte en vapor de agua. El sol es la fuente de calor principal para este proceso. El sol nos ayuda a que el agua tenga el proceso de la evaporación. ¿Sí? A través del sol, el agüita se evapora y se va hacia arriba, hacia las nubes. Aquí están estas flechas indicando, mira, aquí está este lago y a través del sol viene, la evapora, se la lleva, mira qué fantástico el sol, ¿no? Ya vimos todo esto, ¿no? Todo esto que puede realizar el sol. Así que debemos darle muchas gracias al solcito, que a veces no lo queremos. Ahora vamos a ver otra más, la solidificación. ¿Sí? La solidificación es cuando un líquido pasa a estado sólido. La solidificación es cuando un líquido, por ejemplo, aquí tenemos, mira, el líquido es el agua y pasa a través de la congelación a estado sólido. Entonces, ese proceso, ese cambio se denomina solidificación. ¿Estamos? Vamos a ver otro cambio del agua.
como es la fusión. ¿Qué es la fusión? La fusión es el paso de sólido a líquido. El sólido, el hielo. El hielo se deshace y se hace agüita, ¿no es cierto? Se hace líquido. Este cambio que produce el agua, ¿no es cierto? El agua produce muchos cambios. Ahora vamos a ver lo que es la condensación. La condensación, ¿qué será la condensación? Vamos a leer un poquito para ver qué nos dice. La condensación es el cambio de fase de la materia que se encuentra en forma gaseosa, generalmente vapores, ¿sí? En forma gaseosa, en forma de gases, y pasa a forma líquida. Cuando está en las nubes, ¿no es cierto? ¿Sí? Y sube a través del aire, ahí está en forma de vapores. Y luego viene a través de la lluvia, pasa a ser líquida, porque la lluvia la transforma, ¿sí? Y la hace líquida. Entonces, ese proceso se denomina condensación, ¿sí? Entonces, hemos conversado sobre los cambios de estado del agua. Ahora vamos a realizar. Aquí hay otro ejemplo de condensación. Observen. La condensación, dijimos que el agua, la temperatura, la llevaba al agua y la transformaba. Mira, aquí tenemos el agua y la forma encerrada, ¿sí? Esa forma que está encerrada viene y transforma el agua en gotitas. ¿Qué ha sucedido? Que has visto que el agua está encerrada en un frasco, digamos. ¿Sí? Y sucede esto, se humedece. Es debido a la condensación, ese cambio que sufre el agua. Vamos ahora, como ya hemos visto, los cambios del agua, la evaporación, la solidificación, la fusión y la condensación. Ahora vamos a realizar una actividad. ¿Qué te parece? Vamos a realizarla juntos, así como tú me sabes ayudar. Tú me ayudas y yo voy a ir colocando cada contenido. El proceso, dice, indaga y completa escribiendo los nombres de los cambios de estado del agua según corresponda, de los cambios, ¿no es cierto? De estos cambios que ha pasado el agua. Entonces vamos a indagar, pero como nosotros ya lo sabemos, ya lo vimos aquí, ¿sí? Ya vimos lo que pasó en todo esto, nosotros podemos realizar la actividad. Ahora, el cambio de sólido a líquido se denomina, ¿cómo es? A ver, ayúdame, tú me ayudas y yo lo coloco. ¿Cómo se llama ese cambio? Se llama fusión, ¿no es cierto? Fusión. Vamos a ponerle en el medio. Fusión. ¿Sí? Listo. Entonces ya sabemos que la fusión es el cambio de sólido a líquido. Ahora, de líquido a gaseoso, ¿cómo dijimos que se llamaba? ¿Ah? De líquido a gaseoso. De líquido a gaseoso se denomina evaporación. Evaporación. ¿Listo? Muy bien, evaporación. Ahora, ¿qué tenemos? De gaseoso a líquido. Y de gaseoso a líquido, ¿cómo se llamaba? Se llama condensación, ¿no es cierto? La última que vimos, condensación. Condensación. Listo, condensación. Muy bien. Ahora el siguiente y el último proceso de líquido a sólido se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? De líquido a sólido. Se llama solidificación, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a ubicarlo.
Solidificación. Muy bien, me ayudas. ¿Tú me ayudas? Que yo aquí lo voy a escribir. Listo, solidificación. Muy bien. Entonces hemos completado nuestra actividad de los estados de cambios del agua, ¿no es cierto? Cambios de estado del agua. Vamos a una segunda actividad para que esto quede un poquito más definido, ¿sí? Bien se describe en cada círculo una C si el agua necesita calor para cambiar de estado o una F si necesita frío. Vamos a ver los procesos. Dice, si necesita calor, a ver, una C si el agua necesita calor. Si necesita calor, una C, y si necesita frío, una F, ¿no es cierto? El agua, para pasar a frío, a pasar a hielo, ¿qué necesita? ¿El calor o el frío? El agua, para pasar a ser hielo, ¿qué necesita? ¿Calor o frío? Necesita frío, ¿no es cierto? Porque lo ponemos, ¿dónde? Lo ponemos en la nevera. Lo ponemos en la nevera y él se convierte en un hielito. Y como necesita frío, ¿qué le ponemos? La letra F nos indica, ¿no es cierto? Nos indica que pongamos la letra F. Ahora vamos a ver acá. ¿Qué tenemos? Un vaso de agua y tenemos una cantinflora. Le sale el vapor del agua, ¿no es cierto? ¿Qué necesitó el agua para ir a este proceso, a que le salga el vapor? Necesitaba de calor, ¿no es cierto? Y si necesitaba de calor, ¿qué dicen las indicaciones que pongamos? Que si necesitaba de calor, pongamos la letra C, ¿no es cierto? Muy bien, entonces yo pongo la letra C que tú me indicas. ¿Qué proceso? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué necesita? El hielo para pasar a hacer agua. ¿Qué proceso lleva aquí? Verás que está hielo, ¿sí? Necesita del calor para que se deshaga, ¿no es cierto? Necesita del calor. No te vas a confundir, mira. El hielo para pasar agua necesita del calor. Entonces, ¿qué le ponemos? Si necesita del calor, ¿qué letra vamos a poner? La letra C. Muy bien. Entonces, hemos completado nuestra segunda actividad, ¿sí? Para que esto nos quede bien clarito. Entonces, los cambios del agua han sido fusión, evaporación, condensación y solidificación. Cada quien cumple un proceso. ¿Listos, niños? Esta ha sido nuestra clase del día de hoy, de los cambios del agua, los cambios que suceden en el agua. Como es costumbre de conversar sobre nuestro valor, hoy vamos a hablar sobre la práctica del valor del cuidado del medio ambiente. Como estamos en ciencias naturales, hablemos del cuidado del medio ambiente, que no tenemos que contaminarlo, ¿no es cierto? Acuérdense que el medio ambiente, ahí está el airecito, está ese oxígeno, y no lo podemos descuidar, no lo podemos contaminar. ¿Cómo lo contaminamos? Con basura, ¿no es cierto? Pero como no lo queremos contaminar, vamos a botar la basura en el lugar adecuado. Debemos de cuidar la naturaleza de nuestra ciudad, no destruirla. Es nuestra responsabilidad cuidarla, ¿no es cierto? Cuidar los parques, ¿sí? Vamos al parque a respirar aire puro. Claro que ahorita no lo podemos hacer, pero lo podremos hacer luego. Y ya lo hicimos anteriormente, ¿sí? Cuando podíamos salir de casa lo hacíamos, pero lo vamos a hacer de nuevo. Así que de nosotros depende de nuestra responsabilidad, de nuestro cuidado, que salgamos pronto. Así que por ahora nos vamos a quedar guardaditos en casa el fin de semana, haciendo actividades en familia, para que todo esto se acabe pronto y podamos ir a disfrutar a nuestro parque, ¿ya?
Bueno, niños, esta ha sido nuestra clase de ciencias naturales. Espero que la pases bien el fin de semana y te cuides mucho quedándote en casita, ¿sí? Así que, chao niños, nos vemos en la siguiente clase la otra semana.